Buenos días, vamos a comenzar con nuestro avance curricular de nuestra materia. En este caso nos toca el laboratorio número 2, que lo vamos a realizar en horario de clase en las fechas establecidas. Muy bien, en el texto nosotros tenemos nuestro primer experimento que en este caso hace referencia a trabajar con elementos geométricos, en este caso con un triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es agarrar el material que tenemos en nuestro texto. Vamos a necesitar una escuadra, vamos a necesitar también una regla graduada en centímetros y en milímetros. También vamos a necesitar una calculadora, una hoja de papel bond, tamaño carta es más que suficiente, un flexómetro y herramienta en este caso, un pie de rey o un vernier, como prefieran decirlo. Eso va a ser los elementos que van a necesitar para realizar este laboratorio. De acuerdo. Entonces, realizando el primer laboratorio o el primer experimento nos dice que, o hace referencia a medir los elementos de un rectángulo, bueno, un rectángulo es en un triángulo cualquiera. Lo primero que vamos a hacer es medirnos un triángulo cualquiera. ¿De acuerdo? Este mismo triángulo lo vamos a dibujar nosotros en nuestra hoja de papel bond, casi del tamaño de la hoja. ¿De acuerdo? Es un poco el tamaño del triángulo es un poco menor que el tamaño de la hoja, pero vamos a tratar de que sea lo más grande posible. De acuerdo. Después de realizar nuestro triángulo, nosotros le tenemos que poner nombres a nuestros vértices. El vértice A, el vértice se refiere al punto en donde se unen más de dos, en este caso donde hay más, o es la intersección de dos o más líneas. En este caso, el vértice A es en donde se intersectan tanto una línea, que es esta, como también la otra, también se intersecta en esa misma línea. Entonces a eso se conoce como vértice. Ya tenemos entonces el vértice A, tenemos el vértice B y también tenemos el vértice C. Una vez teniendo los vértices, nosotros podemos dividir, en este caso, podemos hacer esto, que es en este caso, alargar esas medidas, esos vértices. ¿Para qué? Para que de tal forma nosotros podamos tener medidas. Por ejemplo, aquí tendríamos una longitud que pertenece al lado AB. ¿Por qué AB? Porque es esa longitud del rectángulo, es esa longitud del triángulo que va desde el punto A hasta el punto B. Es por eso que se llama AB o longitud AB. También podemos tener en este caso la longitud BC, que va a ser en este caso la unión o en este caso la longitud que existe entre el punto B y el punto C. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos, entonces nos hace falta un vértice más, que sería el vértice CA. En este caso no hay mucho lío al nombrarlo como CA o como AC. Al fin y al cabo la longitud va a seguir siendo la misma. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí nuestra longitud. El puntito que yo puse, el puntito que está en el centro del triángulo, se lo conoce como hipocentro. El hipocentro es el lugar por donde todas las líneas van a intersectarse. ¿Qué líneas? Me refiero a la bisectriz, en este caso, a la bisectriz del ángulo A. ¿De acuerdo? Bisectriz, ¿qué quiere decir? Más después les voy a explicar lo que es una bisectriz, ¿ya? En este caso, en pocas palabras, la bisectriz en este caso, eh, va del ángulo, en este caso del vértice A, y va de forma perpendicular hasta el lado contrario, en este caso el lado BC. Vamos a trazar nosotros una línea en nuestro triángulo que va a ir desde A hasta el lado BC y tiene que quedar a 90 grados. No se preocupen, esto con más detalles les voy a explicar en el laboratorio. ¿De acuerdo? También podemos sacar nosotros la bisectriz del lado C. ¿Qué es la bisectriz? Otra vez, es una prolongación, es una línea que va desde el vértice C y llega a 90 grados al lado contrario. Y el lado contrario va a ser AB. ¿De acuerdo? Muy bien, también vamos a hacer eso. También tenemos nosotros, en este caso, la bisectriz B, que parte desde el vértice B y cae 90 grados en el lado contrario. Y el lado contrario es ABC. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez en 90 grados. Esos son los elementos que tenemos en un rectángulo. Lados y también bisectrices. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer nosotros vamos a hacer ese mismo trabajo en nuestra hoja dibujando un triángulo cualquiera, ¿de acuerdo? Un triángulo grande en una hoja y vamos a hacer que vamos a medir estas longitudes con nuestra reglita. Vamos a empezar a medir, por ejemplo, cuánto mide esta longitud AB.
¿De acuerdo? Y poco a poco vamos a ir respondiendo estas preguntas. Por ejemplo, nos dice, ¿cuánto mide el lado AC? ¿A qué se refiere con AC? Se refiere a cuánto es esta longitud. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a seguir respondiendo las preguntas. ¿Cuánto mide el lado BC? ¿Dónde está BC? BC es esto, esta longitud. Con nuestra reglita vamos a medir cuánto mide esa longitud del triángulo. También vamos a hacer cuánto mide el lado AB. AB, ¿cuál es? Es esta. Vamos a medir cuánto mide AB. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hacer nosotros con nuestra reglita que va a estar graduada tanto en centímetros como en milímetros. En este caso, en nuestro texto nos pide que realicemos, en este caso, la medición en milímetros. Y lo vamos a hacer en milímetros. Y conforme vamos midiendo, vamos a ir respondiendo a cada una de estas preguntas. ¿Qué más vamos a hacer? Nos dice, por ejemplo, nos hace una pregunta. ¿De qué lado está seguro de la medición? Como tiene 3 lados, hay algunos lados que va a ser mucho más fácil de medir debido a que va a ser un número par o un número muy fácil de poder reconocer. ¿De acuerdo? Vamos a nombrar el lado que es casi notorio. ¿Cómo vamos a ver que es notorio? Pues ninguno de los integrantes del grupo va a tener duda. Todos van a coincidir de que efectivamente ese era el valor, esa era la longitud de ese lado. ¿De acuerdo? Aquí, en este punto, ustedes van a entrar en consenso en grupo y decir de cuál de los 3 lados están completamente seguros que es la medición que ustedes realizaron. Después vamos a responder la otra pregunta que nos dice, ¿de qué lado no está seguro? Por ejemplo, va a haber uno de los 3 lados de este triángulo, uno de los 3 lados va a ser un tantito más difícil. ¿Por qué? Porque va a ser del milímetro, va a ser un poquito más, un poquito menos. Y ya va a depender mucho de la pericia y del ojo que ustedes tengan. Entre más práctica tengan con las mediciones, pues va a ser mucho más sencillo. ¿Y cómo vamos a identificar cuál es el lado que no estamos seguros de cuál fuera su medida correcta? Pues van a entrar otra vez en consenso y seguramente el lado del cual no están seguros los 3 van a estar en desacuerdo, porque algunos van a decir un valor, otros van a decir otro valor. ¿De acuerdo? En consenso ustedes van a definir cuál es el lado que no entra en consenso, de cuál no están seguros de que fuera la medida. Pero conste, en aquí nos dice no estar seguros. Y hay otro punto que nos dice también nuestro texto, dice de qué lado no estás muy seguro de la medición. Una cosa es tener seguridad y otra cosa es completamente seguro. ¿De acuerdo? Les voy a explicar con más detalle esto en el experimento. Muy bien. Entonces, vamos a medir, si mal no recuerdo, en la página 27 tenemos estos aspectos. Por ejemplo, nos pide que describamos cuánto mide AC. En la AC ya lo habíamos medido anteriormente, ¿no? Lo vamos a volver a copiar, cuánto es la medida en acá. ¿De acuerdo? Pero, ¿con la corrección de qué? Aquí teníamos nosotros preguntas, por ejemplo, decíamos de qué lado está seguro de cuál era la medición. Muy bien, uno de estos 3 lados del triángulo es mucho más sencillo de poder medir y, pues, los integrantes del grupo pues van a estar completamente en consenso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, uno de los lados, aquí por ejemplo estamos diciendo que tal vez uno de los lados no están completamente seguros. ¿Y qué van a hacer? Pues lo van a corregir. Digamos, yo digo que vamos a entrar en consenso y decimos el lado BC no estamos seguros de que fuera la medida que anotamos en este punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a volver a medir entre los integrantes y en consenso, ahora sí, lo vamos a poner esa medida en este caso lo vamos a poner la medida en acá, en limpio. Aquí, en la hoja 27, ya tiene que pasar el valor en limpio. En aquí, técnicamente, en el borrador, a partir del cual nosotros no estábamos seguros o estábamos muy seguros de algunos valores. ¿ya? En la hoja 27 ya tiene que ser el valor en limpio. En caso de que no hubieran estado seguros en una medición, pues vuelven a medirlo todos y pues ya con eso van a tener un consenso y van a saber este es el número correcto. ¿De acuerdo? Y ese número correcto lo van a poner precisamente en acá, en estos aspectos, lado AC, lado BC y lado AB. En este caso, lo que van a volver a medir, lo van a poner los valores en acá. Ya son valores en limpio, son los valores definitivos que ustedes están poniendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos algún par de preguntas más en la página 27, en donde refiere, por ejemplo, ¿son iguales los resultados? ¿A qué se refiere con iguales los resultados? Nos dice, ¿son iguales los valores encontrados? ¿Son iguales las longitudes que ustedes midieron del lado AC, del lado BC y del lado AB? Hay que preguntarse. Y si son iguales, si estos 3 son iguales, entonces responden esta pregunta sí. ¿Por qué? Disculpen.
van a decir que sí. ¿Por qué? Porque los tres valores son idénticos. Entonces aquí van a poner sí. ¿Por qué? Porque los tres valores medidos son iguales. ¿De acuerdo? Si es que los valores no fueran iguales, entonces van a poner no. ¿Y el por qué? Pues porque los valores medidos no son iguales. ¿De acuerdo? De esa forma van a responder esta pregunta. Hay otra pregunta que tenemos en nuestro texto que nos dice: ¿el número de decimales afecta en la medida del instrumento? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, nosotros vamos a tener dos elementos de medición, por ejemplo, el flexómetro y también la regla. Ambos tienen medidas en milímetros, ¿ya? Pero ambos tienen un rango de efectividad muy limitado. Por ejemplo, ustedes van a medir esas medidas de los lados del triángulo y lo van a hacer de tal forma que ustedes van a comparar los dos métodos de medición, con regla, que es tal vez lo más ideal para este tipo de casos, y también con el flexómetro, que si bien sirve, pero no sería lo más ideal para realizar. Con los dos van a medir, ¿ya? Y en uno y en otro van a tener resultados un tantito distintos, más que todo en la parte de decimales. Y aquí esta pregunta nos dice: ¿el número de decimales afecta en la medida del instrumento? Pues sí, entre más decimales, entre más precisa, entre más fácil sea el manejo del instrumento, pues va a ser más fácil el tener más decimales. Si es que el instrumento no es el adecuado, seguramente vamos a tener un número limitado de decimales. Entre más decimales y de los decimales estemos seguros, pues la medida va a ser más correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes aquí responden que el número de decimales afecta en la medida del instrumento. Por supuesto que sí. Entre más decimales nos permita medir el instrumento, pues mucho mejor es la medición, más exacta es. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Aquí nos dice que ¿qué instrumento permitió tomar una mejor medida o una medida más precisa? Precisamente lo que les decía hace un momento. Vamos a medir tanto con la regla como también con el flexómetro. Ambos miden longitudes, ¿de acuerdo? Pero uno de ellos es más idóneo para poder realizar esta medición. Ustedes van a ver cuál es el más idóneo y según eso van a responder esta pregunta, ¿de acuerdo? Sigamos. El segundo experimento se refiere a qué? Se refiere a vamos a volver, o podemos hacer en el mismo triángulo, tal vez en el mismo triángulo va a ser lo más idóneo. Vamos a tener nuestro triángulo en toda la hoja, papel bond, ¿de acuerdo? Y vamos a poner los vértices A, B y C. Y a partir de los vértices, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prolongar esas longitudes. ¿Para qué? Para poder medir los lados, el lado AB, como también el lado BC, como también el lado AC. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos ya esas medidas, pero también necesitamos medir ¿qué? Medir sus bisectrices. ¿Qué son sus bisectrices? Las bisectrices no son nada más que, en este caso, la línea que va a venir en este caso desde el vértice a 90 grados al lado contrario del segmento. En este caso sale una recta del vértice A al lado contrario, en este caso a la cara contraria del triángulo, que va a ser el lado BC, y tiene que llegar a 90 grados, ¿de acuerdo? Y vamos a poder medir nosotros también la bisectriz del vértice B, como también la bisectriz del vértice C. Otra vez, las bisectrices tienen que llegar a 90 grados del lado contrario, ¿de acuerdo? Aquí es donde vamos a utilizar nosotros nuestra escuadra. Tiene que llegar a 90 grados y partir de la bisectriz, y partir del vértice, disculpa, ¿de acuerdo? Una vez hecho este trabajo, nosotros lo que vamos a hacer es responder o poner los valorcitos precisamente en acá. En acá lo que vamos a hacer nosotros ya, en acá lo que vamos a hacer nosotros es medir, por ejemplo, nosotros ya tenemos los lados. ¿A qué se refiere con lados? Por ejemplo, el lado AB, ¿cuál es su medida? Por ejemplo, digamos que valga 20 centímetros. Yo lo pongo 20. El lado BC, digamos que me ha salido un valor de 30. Me estoy inventando valores. Y este lado me vale 50. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo ya valores, ¿ya? ¿Y esos valores de dónde salen? Pues ustedes van a medir con la reglita todo esto. Y van a poner los valores respectivos en cada una de las casillas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es medir
en este caso, medir las alturas. ¿A qué se refiere con alturas? Las alturas son, en este caso, la altura es toda esta longitud. Esta longitud, disculpen un momento, la longitud desde el vértice hasta donde, disculpen, se me fue. La longitud de la línea que va desde el vértice hasta el lado contrario en este caso del vértice, vamos a medir también esa longitud. ¿Y dónde va a ir? Va a ir aquí. Lo vamos a poner el valor. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con el vértice B. En este caso, en el vértice B, vamos a medir toda esta longitud. ¿Cuánto mide? ¿De acuerdo? Muy bien. También vamos a medir la longitud de este otro bisectriz que parte desde el vértice A. Todas esas longitudes los vamos a poner acá, a sus respectivas casillas. ¿De acuerdo? Una vez realizado eso, nos pide calcular el área. Bueno, en este caso hay un teorema, que nosotros vamos a utilizar para resolver precisamente esta área. ¿A qué se refiere? Dice que, en este caso, el área de un triángulo es igual a un medio de la base. ¿La base quién es? La base es el lado donde está en 90 grados. Ya, por ejemplo, yo quiero calcular el triángulo, en este caso, este triángulo, ¿de acuerdo? La base va a ser el lado donde está en 90 grados, ¿de acuerdo? Y la altura va a ser la altura de la bisectriz, en este caso, la longitud, esta longitud. A ver, tal vez me voy a dejar entender mejor con este ejemplo. ¿De acuerdo? B es el lado donde cayó a 90 grados. Estoy analizando esto. ¿De acuerdo? Esta línea. B va a ser esto. Toda esta longitud es B. ¿Y quién es H? La altura. La altura va a ser esta otra recta que llegaba a 90 grados al lado. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy analizando este triángulo. Estoy calculando el área de este triángulo respecto a estos valores. ¿De acuerdo? Un medio de la base. ¿Quién es la base? Es donde la bisectriz llega a 90 grados. Y la altura es la longitud de la bisectriz que va desde el vértice hasta donde cayó en 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué sería para el otro? Pues para el otro es lo mismo. Este es el mismo triángulo. Entonces, si quiero calcular respecto al vértice C, yo voy a hacer la base. ¿Quién va a ser? La base va a ser el lado contrario. Acá. Todo esto. Y la altura va a ser la longitud de la bisectriz medida desde el vértice hasta donde cayó en 90 grados. Ese sería el otro. ¿De acuerdo? Y de la misma forma, con este otro, con este otro triángulo. La altura respecto a B, respecto a sería un medio de la base. ¿Quién va a ser? La base es la longitud más grande y la altura es la longitud de la recta medida desde el vértice hasta donde cayó en 90 grados, hasta esa intersección. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a ser capaz de poder medir el área de este triángulo respecto a cualquiera de los tres bisectrices. ¿De acuerdo? Entonces aquí puedo calcular el área respecto a uno de los vértices, al vértice A, al vértice B y al vértice C. ¿De acuerdo? Y con eso vamos a calcularlo con la calculadora que ustedes lo van a tener a mano y también con esta formulita que también está en el texto en la parte superior de la tablita. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Entonces, eso sería nuestro segundo experimento. Ya, sé que algunas cosas de estas están aún perdiéndose, pero no se preocupen, en el laboratorio pues lo vamos a hacer con mayor detenimiento y ya con los instrumentos les van a quedar más sencillo de las cosas, ¿de acuerdo? El tercer experimento es hacer uso de nuestro vernier o de nuestro pie de rey para hacer medidas de los diámetros de esta arandela. Esta arandela es una pieza metálica con la cual nosotros podemos hacer distintas cosas, más que todo para espaciamientos para uso de piezas mecánicas se utiliza. ¿De acuerdo? Muy bien, debemos identificar ciertas cosas. Por ejemplo, debemos identificar quién es el diámetro exterior. El diámetro exterior es el diámetro que está externo a la arandela. Y el diámetro interior sería el diámetro que es inmerso o está dentro de la arandela. Eso es el diámetro interno. Diámetro externo, diámetro interno. ¿De acuerdo? Muy bien.
Y una vez hecho eso, vamos a responder estas preguntas. ¿Cuánto mide el diámetro interior de la arandela? Interior se refiere a esto. Vamos a hacer uso de nuestro vernier para poder calcular ese valor. ¿De acuerdo? También vamos a utilizar nuestra reglita y vamos a ver quién de los dos es mejor para hacer esta medida, si el vernier o nuestra regla. ¿Qué más? En fracción de pulgada, ¿cuánto mide el diámetro externo de la arandela? El vernier utiliza dos medidas, pulgadas y también milímetros. Nosotros vamos a utilizar, para la segunda pregunta, medir en pulgadas. Así que vamos a tener que ser muy caperuzos como para poder medir el diámetro externo en pulgadas. En milímetros han visto que en el primer experimento era sencillo. En el segundo ya vamos a tener que medirlo en pulgadas y va a ser un tantito más complejo, ¿ya? Pero otra vez en clases de laboratorio les voy a explicar muy bien ese detalle. ¿Qué más? Esos serían los tres experimentos, ¿de acuerdo? Son los tres que vamos a realizar en el laboratorio, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, en la página, si mal no recuerdo, página 28, tenemos nosotros el informe del laboratorio número 2. El informe del laboratorio lo vamos a realizar también en clases, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis o cuál va a ser el trabajo que vamos a realizar en nuestro informe de laboratorio? La hipótesis a demostrar o descartar. Hemos visto que las hipótesis son proposiciones y depende mucho de que esa proposición se concrete o cuando se demuestre o se descarte. Nosotros vamos a ver si vamos a poder demostrar o vamos a descartar la hipótesis que les voy a poner a continuación, que va a ser la bisectriz de un ángulo es el segmento que se llama, disculpen, la bisectriz de un ángulo parte al segmento opuesto en dos partes iguales. ¿A qué me refiero con esto? Esto es nuestra hipótesis, va a ser nuestra hipótesis que va directamente a nuestro informe de laboratorio. Aquí tenemos un triángulo, ¿verdad? Muy bien, tenemos un triángulo, tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Perfecto. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz, a ver, vamos a trazar la bisectriz del ángulo o del vértice B. La bisectriz es aquella recta, es una recta que parte del vértice y va al lado opuesto del triángulo. ¿Ya? La bisectriz es una línea recta que parte del vértice de análisis hasta el lado opuesto del triángulo, pero con una característica, que sus ángulos son iguales, que partió al vértice B en ángulos iguales. Pongamos ejemplo, si este ángulo era 30, entonces este ángulo también tiene que ser 30. ¿Ya? Si todo este ángulo fuera 60 grados, entonces la bisectriz tendría, para trazar la bisectriz yo tendría que trazar 30, 30. ¿De acuerdo? Entonces la bisectriz es aquella recta que parte del vértice al lado opuesto del triángulo y parte al ángulo, en este caso el ángulo del vértice en partes iguales. Si todo era 60, entonces va a partir en 30 y 30. Si todo esto era 90, se va a partir en 45, 45. Si todo esto era, si todo esto eran 40, entonces lo va a partir en 20 y 20. ¿De acuerdo? Esa es una bisectriz. Es aquella recta que parte al ángulo en ángulos iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí yo tengo una bisectriz trazada del vértice A, del vértice B, que va al lado opuesto del triángulo. Estoy diciendo que lo voy a partir en ángulos iguales. Ya, eso es una bisectriz. Va a llegar hasta el otro punto. Ahora, dice que lo va a partir a este lado opuesto en dos partes iguales. ¿A qué me refiero? La longitud desde el vértice A hasta el punto donde chocó en este caso la bisectriz, tiene que ser igual al segmento de donde chocó la bisectriz hasta el vértice C. Tienen que ser iguales. Esa medida tiene que ser la misma que esta. Esa es la característica de una bisectriz. ¿De acuerdo? La bisectriz, otra vez, la bisectriz de un ángulo parte al segmento opuesto. El segmento opuesto del vértice B, ¿quién es? Es AC. ¿De acuerdo? Otra vez, la bisectriz de un ángulo parte al segmento opuesto, parte a AC en dos partes iguales. Es lo que tenemos que demostrar. Dicen en muchos textos y todos los libros dice que la bisectriz lo va a partir en dos, pero nosotros lo tenemos que demostrar en laboratorio haciendo medidas.
¿De acuerdo? Y vamos a ver si efectivamente cumple con esta hipótesis o tal vez no, tal vez solamente es un engaño. ¿De acuerdo? En el laboratorio vamos a poder verificar precisamente esta hipótesis. Y pues nosotros vamos a llenar en este caso en la misma clase en este caso cada uno de los, bueno, en este caso el laboratorio, en la misma clase vamos a realizarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto era una breve explicación de lo que vamos a hacer en el laboratorio. Como les había mencionado ya en clase, no es necesario que copien esto, no es parte de la teoría, simplemente es una explicación extra. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que puedan ver este video y pues trabajar lo más rápido posible en el laboratorio porque tenemos mucho trabajo pendiente. Eso es todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en el siguiente tema, que ya técnicamente va a ser errores. Y en esa sí ya les voy a subir también a la plataforma en su debido tiempo. ¿De acuerdo? Mucho gusto y nos vemos en la clase. Nos vemos.